Entrevista con la secretaria general de SUTEBA, a la cual le decimos feliz día porque hoy es el día de la secretaria María Elisa Ricé. Buenos días, María Elisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ezequiel. ¿Te puedo hacer una corrección? Sí. Yo, a partir de este nuevo mandato, sabrás que hubo elecciones en SUTEBA el 17 de mayo pasado. Sí. Soy la secretaria general adjunta. Es un detalle, pero es importante para nosotros señalarlo. Buenísimo, muchísimas gracias. Aparte también feliz día. Gracias. Han estado trabajando desde el 30 de agosto con esta actividad que se va a estar llevando a cabo hasta el 6 de septiembre, Escuelas por la Vida. Uh-huh. ¿Cómo están yendo las actividades? ¿Cómo está siendo la respuesta de los alumnos? Mira, a ver, por supuesto con mucha heterogeneidad, habida cuenta de todo el agua bajo el puente, digámoslo así, ¿no? Claro. Varias cosas para decir al respecto, porque hemos sido casi sindicados de terroristas, los docentes que han llevado adelante una propuesta pedagógica como muchísimas otras veces, hay que decir la CETERA, el SUTEBA, producen materiales pedagógicos desde hace muchos años, digamos, ¿no? Sí. Las declaraciones del ministro Finocchiaro en días de la semana pasada en relación a acusaciones de adoctrinamiento en las escuelas hizo lo suyo, por supuesto, ¿no? De todas maneras, hay muchos docentes que incluso antes de aparecer en escena estas secuencias didácticas que son, la verdad, muy similares a las que desde el sindicato, desde la CETERA, que tiene toda una historia, ¿no?, al respecto, produce para la Semana de la Memoria, alrededor del 24 de marzo, no son muy diferentes. Y hay muchos docentes que incluso habían trabajado la situación y el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado antes de que aparecieran estos materiales. Como sucede con tantos otros temas de la realidad que algunos docentes traen al aula y otros no. Así que no es muy diferente en ese sentido la situación, porque además imagínate que hay una cantidad de espacios curriculares, de materias, en las que estos temas, política y ciudadanía, construcción de la ciudadanía, geografía, historia, donde dentro de los contenidos curriculares están los conflictos territoriales, históricos, como el tema de los pueblos originarios, más allá de que cualquier docente puede abordar la temática, la temática de derechos humanos está oficializada en el diseño curricular. Y aparte ahora es obligatoria, creo que fue desde el año 2003-2004 que se empezó a aplicar en las escuelas esto. En realidad primero se declara el 24 de marzo como Día de la Memoria, en conmemoración, digamos, al día en que se produce el golpe militar en el año 76, y la última reforma curricular a nivel secundario incluye los contenidos de terrorismo de Estado y de análisis de las dictaduras, y en particular de la última, la enseñanza de la historia reciente en el diseño curricular. Por lo tanto, no es estos temas, y no estoy haciendo un paralelo, no se me vaya a entender mal, porque de mala fe también he escuchado que algunos dicen que estamos comparando este gobierno con el gobierno militar, con la dictadura, y no, en ningún lado de la propuesta didáctica dice eso, ni decimos eso. Hay escuelas que han trabajado muy bien el tema, docentes donde de hecho ha habido producciones de los alumnos en ese sentido, centros de estudiantes que han participado de la marcha que convocamos el día viernes, que convocamos junto con muchas otras organizaciones, agrupaciones políticas, instituciones, espacios políticos. La verdad es que en la escuela es tan variada el espectro de opiniones y miradas como lo es, obviamente, en la sociedad, ¿no?, respecto de este tema.
Sí, aparte también es un tema sensible. Yo la semana pasada, cuando se conoce de que a partir del 30 de agosto, que era el Día Internacional del desaparecido, del detenido desaparecido. Hice una reflexión, ¿no? Porque yo cuando fui al primario no se hablaba de estos temas. Y ahora los chicos tienen un acceso a la tecnología mucho mejor que la gente grande. Y el tema de Santiago Maldonado estaba presente, mejor dicho, en todas las redes sociales. Sí, sí. Entonces el rol del docente ahí es también contar un poco la historia, explicar un poco lo que pasó, qué es lo que pasó, qué es lo que se está repitiendo. ¿Hace cuánto esto no sucedía en nuestro país? Sí, coincido totalmente. Y además, poder contextualizar los hechos, analizar, si uno piensa que en particular, en todos los niveles, ¿no? De manera gradual y complejizando gradualmente, pero se aspira, es un objetivo de la educación, generar las condiciones para la construcción de un pensamiento crítico, y eso obviamente amerita, de eso se trata el trabajo docente, ¿no? La idea era, en este caso, aportar o proponer un debate que permitiera construir un juicio crítico alrededor de los acontecimientos que tienen que ver con las circunstancias y con la desaparición de un ciudadano, que no es una cuestión menor, ¿no? No, claramente, o sea, como vos estás diciendo, es cuestión de crear un pensamiento y abierto al debate dentro de las aulas. Me imagino que en nivel secundario habrá sido riquísimo. Sí, y en el nivel primario también. O sea, hay algunos relatos, algunas experiencias de algunos compañeros sumamente interesantes, ¿no? Porque la mirada de los niños siempre sorprende. Obviamente, de lo que se trata, y como vos decías recién, es de aportar múltiples miradas, ¿no? Para construir el propio posicionamiento. Más allá de que el maestro, el profesor que lleva ese tema al aula y lo lleva de manera pensada y planificada, con una propuesta y una secuencia didáctica, con materiales, obviamente que tiene un posicionamiento, como lo tiene cualquier persona en esta sociedad, y como lo tiene también cuando propone otros temas en el aula. Esto es central y es muy importante entenderlo. Todos los docentes tienen un posicionamiento a la hora de abordar cualquier tema. Decíamos el otro día, no es lo mismo que un docente se posicione para enseñar el genocidio de los pueblos originarios o presente la campaña del desierto, ¿no? Que presente el encuentro de dos mundos, digamos, refiriéndose al descubrimiento de América, o que incorpore esta mirada de expansión europea en un determinado contexto histórico y con todo lo que ello significó en términos de genocidio de otros pueblos, ¿no? Preexistentes. En términos de descripciones más o menos exhaustivas o con determinadas miradas, ¿no? Sí, tal cual. Mira, acá hacen una pregunta, envían un mensaje y dice que también habría que recordar lo que sucede con los niños Kwon. Y yo creo que no es el único grupo originario que no es visible. Los Kwon tomaron muchísima visibilidad en los últimos años, como todos los pueblos originarios. Pasa lo siguiente, hay ciertas cuestiones. El pueblo originario siempre fue lo más marginado en nuestro país. Recién en los últimos años fue como que empezó a haber una aceptación, y donde fueron ganando espacios de lucha, donde alcanzaron a ser más visibles. Y de visibilidad, sí. Sí, de hecho, la última ley, la Ley Nacional de Educación, la ley vigente, la que derogó la Ley Federal de Educación, por primera vez creo que trae el tema de la interculturalidad a un plano en el que en términos de políticas educativas no existía. De todas maneras, como vos decís, los conflictos
territoriales y digo, por la posesión de las tierras, por la recuperación de las tierras, el reclamo de los pueblos originarios en distintos puntos de nuestro país, no es nuevo. No. Y es un conflicto que arrastramos y creo que es una deuda de este gobierno, del anterior y del anterior, digamos, y digamos, es muy interesante, ¿no?, remontarse en la historia de aquella, en el caso de la Patagonia, aquella, entre comillas, conquista del desierto que terminó en una repartija, ¿no?, de tierras entre los aniquilamiento de los pueblos y en un reparto de tierras entre los poderosos de la sociedad en ese momento, ¿no? Muy interesante rastrear los apellidos también. Y sí, me acuerdo, era Roca, ¿no? ¿La campaña del desierto fue Roca? El de la campaña del desierto era Roca. Que tenía calles. Me acuerdo que en el Almirante Brown había una calle principal que, bueno, se presentó un proyecto para que se cambie el nombre de la calle principal de la ciudad de Bursaco, y todavía no se cambió. Espero que lo cambien, pero pasa que también son cuestiones. Es lo mismo que el 12 de octubre. El 12 de octubre también se cambió la fecha, el nombre de la fecha. Ahora es el Día de la Diversidad Cultural de Pueblos Originarios, cuando antes en las escuelas se festejaba la llegada de Colón y tal vez se lo veía como algo positivo, cuando en realidad no fue nada positivo. Y depende de para quien lo mire. Digo, a veces nosotros que en la Argentina la mayor parte de la población producto bueno, del genocidio de los pueblos originarios y de las corrientes inmigratorias posteriores, la verdad es que la mayoría de la población, incluso en mucha mayor proporción que en otros países de Latinoamérica, la mayor proporción de la población es de origen europeo, en su mayoría españoles e italianos, ¿no? Y otras etnias también, pero y digo, pero esto no significa desconocer los hechos de la historia, digamos, ¿no? Más allá de y de reconocer los legítimos reclamos, o por lo menos poner a disposición de los estudiantes, de los chicos, la historia completa, ¿no? Claro, la evolución también, digamos, en lo que es en términos de educación, de cómo se han cambiado los proyectos y las materias educacionales y los contenidos en las diversas materias. Creo que esta actividad, Escuelas por la Vida, que se va a estar llevando a cabo hasta el 6 de septiembre, creo que está buena la actividad. Es un aspecto bastante positivo porque estamos tocando demasiados aspectos de nuestra propia historia. No es que solamente estamos tocando el tema de la desaparición de Santiago Maldonado, no, aparte, estamos tocando el tema de los derechos que fueron quitados a los pueblos originarios y que están luchando por sus parcelas de tierra. Sí, sin duda. Por eso digo, yo me voy a permitir disentir mínimamente con lo que vos decís en una parte, ¿no? Sí. Creo que no se puede soslayar el reclamo de la aparición con vida de un ciudadano, pero y sí coincido con vos en que hay mucha tela para cortar en torno a contextualizar, y esos son contenidos de la enseñanza que podemos abordar en las aulas con los estudiantes. Las propuestas, volviendo a ello, digamos, al tema originario, no son distintas, incluso hasta las que aparecen en los diseños curriculares. El material, por ejemplo, para nivel inicial contempla cuentos, como Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, o como La planta de Bartolo, que son bibliografía que ya viene utilizándose en estos niveles de la educación. Por lo tanto, este cacareo exagerado y esta construcción de un relato y una mentira que tiene como objeto asustar a los padres, porque también hay que decir, han aparecido en las redes cartas
y reclamos acerca de la supuesta utilización que se haría de los niños, presentándoles este tema. La verdad es que es absolutamente falso y es muy necesario invitar a los padres también a presenciar las clases, de qué trabajamos los docentes y qué trabajamos con sus hijos, ¿no? Son los mismos maestros que tienen todos los días. Y por otro lado es muy importante también reclamar por un Estado que respete y que garantice enseñar y aprender en libertad, ¿no? Porque lo que sucedió la semana pasada tiene matices muy cercanos a lo que es la censura, ¿no? Esta suerte de amenazas, de un 0800 para denunciar a los docentes que abordaran el tema de Santiago Maldonado. La verdad, eso es muy, muy preocupante. Eso fue lo más preocupante de todo. Yo cuando vi eso me acordé, ¿viste? Cuando decís, bueno, la Constitución dice, eso es un modo de censura directa. Sí, sí. Porque ya, o sea, por un lado venía siendo indirecta, pero terminó siendo un modo de censura directa. Y también la otra cuestión, ¿no?, de lo que pasó el día viernes. Yo el día viernes estuve en Capital Federal. Fue una marcha pacífica. Y lo que no se resaltó fue la cantidad de gente que fue pacíficamente a pedir por este chico y por otras víctimas, porque no fue únicamente Santiago Maldonado, hubo fotos y reclamos de justicia por muchísimas víctimas, por muchísimos casos de gente que desapareció, de gente que fue asesinada, gatillo fácil, de todo tenías. Y la gente donde yo estuve en Plaza de Mayo fue pacífico. El tema que después, la manipulación de la información fue mostrar los daños que hicieron, entonces todo se le fue echando la culpa a esa cantidad de gente que fue. Y creo que siempre termina siendo un mismo grupo que termina haciendo destrozos porque quiere, porque se le canta, porque es dañino, y no era por el pedido de justicia en sí. Entonces, para mí hubo cierta manipulación de la información, que en vez de destacar que el pueblo argentino se había juntado ante una causa para que se acelere, para que se pida justicia y la aparición de este chico con vida, la transformaron, como diciendo, fue toda una tragedia. Entonces, creo, Ezequiel, que habemos muchos que sospechamos, si vos pensás que la inmensa mayoría de la gente que se moviliza con este tipo de reclamos, que es la misma gente que se moviliza los 24 de marzo, es la misma gente que se movilizó en el 2x1. La verdad es que las marchas siempre han sido enormemente masivas y muy pacíficas, digamos, nunca, hay un margen para sospechar la existencia de infiltrados y la provocación para que esto terminara para que configurara una situación en la que, como vos decís, se pudiera mostrar en la prensa, en la finalización de la marcha, un despliegue de la fuerza policial reprimiendo y que entonces eso fuera la noticia y no la masividad del reclamo. O sea, hay muchos indicios de que aparentemente, yo la verdad lo digo a título personal, pero para pensar y suponer y conjeturar que hay algunas razones que desconocemos por las cuales el gobierno no quiere que se hable de Santiago Maldonado en las aulas y no puede mirar la masividad de muchísima gente manifestándose por el reclamo con vida de Santiago Maldonado. Entonces no cierra el tema. Y por otro lado no hay muchas explicaciones, ¿no? No, tampoco los hay. Bueno, María Elisa, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vos, Ezequiel. Buenos días. Igualmente para vos, así hablábamos con la subsecretaria adjunta, María Elisa Ricé, de SUTEBA. Hacemos una breve tanda y volvemos.